Aleluya. Dani Baker, date audio nomás y te escuchamos. ¿Cuánto tiempo tengo, Diego? 10 minutos. ¿Está bien? Bien. Bueno, mi devocional en realidad es un testimonio. Yo no puedo estar en un retiro acerca del sacerdocio de los santos y no traer a mi memoria y hasta con lágrimas la vida de mi papá. Yo me crié al lado de un hombre que entendió eso de una manera como pocos y nos hizo vivir a nosotros, sus hijos, en una constante revolución. Nosotros no sabíamos lo que era salir a comer, salir a tomar un café, salir a pasear. Este era el día de la familia, no estoy hablando de los días normales de papá. Papá destinaba el día de la familia para estar con nosotros, pero terminábamos sentados en la mesa de alguna persona que estaba en la mesa de al lado, que papá le empezaba a hablar de Jesús, y estar al lado de papá era realmente exponerse a un hombre que estaba escaneando el ambiente de manera exhaustiva, estaba aparentemente distraído, pero en realidad estaba enfocado en los que estaban ciegos, en los que estaban sordos, en los que estaban muertos. Así veía él a la multitud. Y cuando veía algún grado de posibilidad de hablar la palabra y de abrir su boca, empezaba a hacerlo. Nosotros, cuando viajábamos con papá, que viajábamos mucho, lo acompañábamos siempre a los lugares donde él iba y aún nuestras vacaciones también, él ponía sobre el escritorio, siempre nos demorábamos horas porque él estaba planeando el viaje, analizando las ciudades que íbamos a pasar con el auto, y entonces iba a una cajonera que él tenía, esos cajones de oficina con carpetas colgantes, y tenía nombres en esas carpetas de pueblos. Entonces él miraba el mapa para la dirección donde iba, elegía los pueblos en función de las carpetas, con los nombres de los pueblos, sacaba las carpetas y en cada carpeta él tenía nombres de alguna persona que en ese pueblo le había predicado alguna vez. Podría haber sido 2 años atrás, 5 años atrás, a veces 10 años atrás. Y nosotros ya sabíamos que estábamos condenados a un viaje misionero, no a una vacación. Mi hermano y yo normalmente terminábamos durmiendo en el auto, y mi papá, mi mamá y mi hermana en la casa de algún vecino de ese pueblo, o durmiendo arriba de un carro de granos en el medio de una estancia, en el medio de la nada de la Patagonia, comiendo duraznos así de grandes. Y mientras se bautizaba muchas veces la familia, nos quedábamos a veces un cambio de planes. Si se bautizaba a alguien, en vez de seguir de viaje, nos quedábamos 3 días más. Gloria, le decía, este lugar es hermoso, quedémonos acá con estos hermanos. Y teníamos que, mi hermano y yo, no nos gustaba para nada, nosotros queríamos ir al destino, pero papá tenía otro destino. En realidad, para papá, todo era parte del proyecto del Eterno. No existía viaje, no existía propósito. El propósito era hacer la obra del Señor. Y él tenía frases para todo tenía una frase. Si cargábamos nafta, él le hablaba con un discursito prefabricado al que le cargaba la nafta. Si íbamos a la verdulería, le hablaba al verdulero diciéndole que él conocía al socio de él, que en realidad conocía al dueño de la verdulería, y ustedes imaginan el resto. Si estaba en un ascensor, decía qué fácil que es bajar, pero qué difícil es subir. Y si estaba, no sé, en una cola de un banco, hablaba del gran negocio que había que hacer, que había que comprar un campo y que había que agarrar un tesoro que había en ese campo. Y así nosotros vimos a un hombre que tuvo
mientras nosotros éramos niños, con Alex, Mónica y yo, que éramos los 3 hermanos, mientras fuimos niños hasta los 20 y pico de años, vimos una explosión de conversiones. Algunas fueron épicas, algunas conversiones fueron épicas, entre ellas la conversión de mi propia suegra, que es un desenlace que no se me va a ir el tiempo, no podría explicarles, pero yo estoy casado con Silvia, que es producto de esta vida de mis padres. O sea, sus propios nietos, él los consigue de esta manera. Y de hecho, mis hijos se han casado con personas que son fruto del evangelio de mi papá. Una cosa increíble. La vida de él fue sumamente productiva, no perdió un minuto, él estaba constantemente detrás de varios parámetros que él se propuso, que en realidad no se los propuso, él los descubrió en el Nuevo Testamento. Él descubrió 7 cosas que están en el libro de Tiempos de Restauración. La primera es que Jesús, más que dar sermones, se dio a sí mismo, que Jesús fue a la gente, no le pidió a la gente que viniera a él y lo escuchara, que Jesús aceptó las circunstancias tales como aparecían a orillas del mar, en la montaña, en un pozo, en los hogares. Sus mayores pronunciamientos ocurrieron en medio de circunstancias espontáneas y sencillas. La cuarta cosa es que solamente buscó a aquellos que estaban hambrientos y sedientos de justicia. Seleccionó a sus discípulos, nunca trató de mantenerlos o de que se quedaran con él, que si querían dejarlo, no había ningún problema que se fueran. Más tarde a los propios discípulos los envió en sus propias misiones especiales. En solo 3 años formó apóstoles, y el punto número 7 es que aunque aparentemente no tenían preparación, él confió en la obra que el Espíritu Santo iba a hacer con ellos. Y se fue, y fue así. Fue tal como lo pensó Jesús, ¿no? Y papá se enamoró de estos parámetros, y él iba a la gente y les hablaba. 600 personas se bautizaron en nuestra bañadera, en la bañadera donde nos bañábamos todos los días. Entre ellos mi esposa, entre ellos mi suegra, y muchos otros que eran vecinos de nuestro propio barrio. Se convirtieron el de la casa de al lado, el de la casa de enfrente, el de la casa de la vuelta, y las casas esas se abrían y se multiplicaban. Ahora, después de más o menos el año 85, 86, el número de alcanzados disminuyó dramáticamente. No hubo más la explosión que hubo entre los años, vamos a decir, 65 y 85. Esa fue una etapa explosiva, donde la gente se convertía a raudales. Y el fruto, en cuanto a número, empezó a reducirse. Y nunca vi yo a papá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni los que estuvimos cerca, y Daniel, que anduvo mucho con papá, lo puede decir, nunca varió él su manera de obrar. Cuando él, entre el año 85 y el año 2005, que es el año cuando él muere, muy pocos ganó, muy pocos se convirtieron. Recuerdo algunos. Uno fue un mozo que yo ya estaba casado. Papá le habló, entre los cientos que hablaba todos los años, hablaba por lo menos a 500, hablaba papá en un año. Empezó a reducirse el interés al mismo ritmo en que crecía el número de la iglesia evangélica. Y este mozo le decía que no tenía tiempo, que le interesaba mucho lo que papá hablaba, pero papá, que ya era un hombre grande, le decía: ¿cómo no tenés tiempo? Tiempo tenés. Y el hombre le dijo: no, mire, y no podés un domingo, no podés un sábado, no podés. Y papá era insistente. Lo digo esto para simplemente relatar
con qué intensidad papá entendía su responsabilidad. Y el mozo finalmente, tratándose de sacárselo a papá de encima, le dijo, mira, yo en realidad salgo de un trabajo a las 2 de la mañana, entro de vuelta a las 5 en el otro. Así que no tengo tiempo. Papá le dice, pero buenísimo, tenemos entre las 2 y las 5, le dice papá. Y ahí estaba papá a las 2 de la mañana, viéndose con este hombre. Papá dejaba a mamá, yo ya estaba casado hacía tiempo, y se iba a ver a este mozo que yo vi cómo se bautizó él con toda su familia. Vivía en la zona oeste. Pero el número decreció, no había la multiplicación que había entre el 65 y el 85. Sin embargo, el corazón de papá y el fervor de papá nunca jamás decayó. Cuando papá ya estaba en los 80, 81 en realidad, él murió con 83, nos vino a visitar a casa, se quedó 3 meses, en Estados Unidos vivíamos nosotros, y veía que como nosotros hacíamos escuela en casa, había ciertos horarios donde los chicos tenían que dedicarse a sus estudios, y entonces él decía, yo me voy a caminar, un viejito caminando solo por las calles de una ciudad norteamericana. Los que fueron a Estados Unidos saben que allá nadie camina, por las veredas no camina nadie, y acá estaba este viejito que encima con Parkinson ponía toda la fuerza que podía, y se perdía, entre comillas, actuaba de perdido, porque él confiaba que algún norteamericano muy generoso se iba a apiadar de este viejito perdido. Y él se perdía 3 cuadras de casa, 4 cuadras de casa, y desaparecía por varias horas. A eso de las 5 de la tarde, papá llamaba y decía, Dani, tenés que venir acá, estamos en la casa de un vecino tuyo que te quiere conocer. Y terminábamos todos en la casa de este hombre, este vecino, que forzadamente estaba encantado con mi papá, encantado con todo lo que papá traía. Las cosas que hizo mientras él estaba con 81 años en Lexington, la ciudad donde yo vivía, fueron épicas. Les digo algunas, por ejemplo. Fue a varios Walmart, porque él quería predicar en la calle y no lo dejaban, porque no, estaba prohibido por la ley. Entonces dijo, vamos a ir a los malls, vamos a ir a los shoppings. Pero lo sacaron de los shoppings, le dijeron que no. Entonces él se juntó con 7, 8 pastores y dijo, nos vamos a meter adentro de Walmart. Y probó con varios Walmart y no los dejaban. Entonces los pastores que iban con él, que yo hacía de interlocutor, le dijeron, Iván, no se puede. Y papá furioso, yo te diría que estaba furioso, dice, la razón por la cual acá no va nadie preso es porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y se frustró con todos, que no estaban dispuestos a dar testimonio, entre ellos estaba yo. Así que me siento un miserable contando esta historia. Yo le decía, papá, cálmate, el Señor va a buscar la forma, vos te vas a ir de acá en un mes, el mundo va a seguir. Este era mi papá. A mí me tocó, por esos milagros que Dios hace, de pasar 2 meses en Buenos Aires, justo en el momento en que papá se está por morir. Yo no sabía que se iba a morir justo en la mitad de mi estadía. Y a mí me tocó la bendición de estar con él en la ambulancia que lo llevó al hospital en su último viaje. En la ambulancia él iba haciendo chistes, tratando de establecer un contacto con el enfermero y el médico que lo cuidaba. Lo bajan en la camilla, hace varios chistes que no viene al caso. Él estaba del perfecto humor, como diciendo, dejemos esto. Y lo meten en la guardia. Él estaba a punto de morir, o sea, estaba a punto de partir con el Señor. Ya había dejado una nota en casa que decía, me voy, escuché mi nombre, la tengo acá, la libreta. Él sabía que se iba, se despidió de mamá, le dijo, no llames a la ambulancia porque yo me voy. Pero mamá llamó a la ambulancia, así que otra tarea más para papá. La ambulancia significaba, todavía tengo que predicar.
Y entonces le predicó al de la ambulancia. Cuando estábamos en la camilla, en la guardia, haciéndole los primeros trabajos para ver qué tenía, papá ya estaba diciendo, no se preocupe, le hablaba a la doctora que lo atendía. Y le empezó a predicar a la doctora. La doctora miraba todos los indicadores, desesperada, que había que hacer algo por él. Papá hizo todo lo posible por ignorar que se estaba muriendo. Decayó el número, pero no decayó su fervor. Y yo considero que estoy en Cristo gracias a ver a ese Jesús en él, a ver esa pasión. En los momentos más oscuros de mi vida, aún hoy, yo me acuerdo de que él no le importaba el resultado, aunque sí le importaba, pero él sabía que eso dependía de Dios. Él le dio a todos los que pudo la oportunidad de salvarse. Todos los que tuvo cerca les dio la oportunidad, aun cuando lo ignoraran. En varias charlas yo lo vi decirle cosas un poco fuertes a algún taxista. A vos no te importa lo que yo te estoy diciendo. No te voy a hablar más porque no te importa, pero lo intentó. Lo intentó. Así que en estos días yo creo que él para nosotros es una inspiración bendita, que representó, me parece a mí, a una parte que Jesús nos quiere hablar hoy a todos nosotros, y que alabo al Señor que estemos dedicando este tiempo a este tema. Así que bueno, eso es todo.